Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hay varias ocasiones en los Evangelios en que Jesús pregunta a las personas qué es lo que quieren. Por ejemplo, en el relato de aquel ciego, otro evangelio dice que eran 2 ciegos. Jesús pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? En el paralítico, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? La pregunta puede parecer completamente obvia. Una persona ciega, pues, ¿qué se supone que va a querer? La vista. Una persona paralítica, ¿qué va a querer? Pues poder caminar. Pero no es tan obvio. No siempre uno quiere. Y la primera enfermedad que muchos de nosotros hemos tenido o tenemos es la enfermedad de la voluntad. En realidad no quiero. Hay cosas que me gustan de Cristo, pero en realidad no quiero, porque no quiero perder las cosas de las que hablábamos en otra predicación. No quiero perder mi comodidad. No quiero sacrificar mis proyectos. No quiero poner en peligro una relación. No quiero cambiar el rumbo de mi vida. No quiero dejar de sentirme víctima. Me gusta sentirme víctima. Me gusta sentir que soy el sufrido, el que siempre tiene derecho a quejarse. No siempre uno quiere. Observemos que Cristo tuvo que padecer el rechazo de personas a las que invitó y no quisieron. No quisieron. Tal vez el caso más evidente es el de aquel joven rico que le pregunta al Señor, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y Jesús le muestra un camino, los mandamientos. Sorprendentemente, este muchacho había llevado una vida muy recta, porque si damos fe a sus palabras, hay que afirmar que él había vivido en el camino de los mandamientos. Y eso no es poca cosa. Y entonces le dice Jesús, si quieres ser perfecto, si quieres ser perfecto. Otra traducción sería si quieres llegar hasta el final, porque ese es el sentido del verbo griego, llegar hasta la meta, llegar hasta el final o alcanzar la perfección. Si quieres. Esa es la invitación, pero es si quieres. Y como en esta predicación vamos a hablar de vida nueva, lo primero que uno tiene que preguntarse es si uno realmente quiere una vida nueva. Porque muchas veces uno no ha terminado de ver, no ha terminado de gastar la herencia. ¿Recuerdas al hijo pródigo? Siempre lo mencionamos, Lucas capítulo 15. Imagínate que el hijo pródigo acaba de salir de casa. Imagínate que el hijo pródigo sale de casa y empieza a recorrer pueblos, empieza a vivir la parranda, empieza a vivir la fiesta, las grandes comidas, las mujeres. Imagínate que en ese momento tú le hubieras dicho, ¿por qué no vuelves a casa?
Probablemente él hubiera dicho, no quiero. No quiero, ¿por qué? No quiero porque todavía tengo dinero para gastar. No quiero porque todavía tengo mujeres por conquistar, en el caso de él. No quiero porque todavía hay mucha música por bailar. No quiero. Y por eso hay un milagro maravilloso, que es como el primer milagro que realiza Cristo en nosotros, y es el milagro del asco. El milagro del asco fue lo que le sucedió al hijo pródigo. Cuando él sintió asco de lo que estaba haciendo, cuando él sintió repulsión por el punto al que había llegado, es decir, ¿qué más me tiene que pasar? Ya llegué al punto en que tengo hambre de comida de marrano. ¿Qué más me tiene que pasar? Sintió asco. Ese asco es un milagro, porque hay personas que nunca llegan a sentirlo, como dijimos en otra predicación. Hay gente que sigue el camino de la desesperación o el camino del cinismo. Es un milagro que a uno se le acabe el dinero. Estoy pensando en el hijo pródigo. Es un milagro que a uno se le acaben las ganas de seguir en la misma parranda, en el mismo desperdicio, simplemente hurgando el tesoro para ver si encuentro otra forma de placer. Llegar a sentir ese asco es algo maravilloso. Es algo bendito, es una gracia impresionante. Y quiero pedirles, muy especialmente por el lugar santo en el que estamos y por la presencia de Cristo en el sagrario, quiero pedirles que hagamos oración. Mientras está esta predicación, tú ora en tu corazón y pídele al Señor, dame la gracia del asco. Haz el milagro del asco en mi vida. Muchas personas han empezado a alejarse del pecado precisamente porque les ha llegado el milagro del asco. Hay una historia que me conmueve mucho, la historia de un hombre que estaba metido en el alcohol. Y la vida para él era esa, la alegría era esa. Por supuesto, no llevaba suficiente dinero a la casa. En una de sus espantosas borracheras, terminó tirado en una calle, cubierto con su propio vómito. Ni la luz del sol lo despertó, pero sí lo despertó la voz de su hija que estaba llorando y que lo sacudía y le decía, papá, papá, despiértate. Y este hombre babeado, vomitado, maloliente, con un dolor espantoso, ve el rostro de su niña que está llorando de tristeza, llorando de rabia, llorando de angustia. Y entonces él se mira su ropa, siente el hedor de su pecado, su aliento podrido, y siente asco, bendito asco. Es un regalo, pídele a Dios mientras yo estoy hablando. Haz que yo pueda tener asco de la vida mediocre que llevo. Haz que yo tenga asco de la impureza en la que yo me revuelco. Haz que yo tenga asco de la pereza que me abruma, de la envidia que me come, de la lujuria que no me deja. Haz que yo tenga asco. Una mujer que muchos admiramos porque ha dado un testimonio impresionante, se llama Patricia Sandoval, ella es mexicana. Esta mujer se practicó varios abortos y consideraba que eso era libertad. Y no solo eso, ella trabajaba de ayudante, supongo que lo que llamaríamos enfermera, en un abortuario. Pero hubo un día bendito en que ella sintió asco de lo que estaba haciendo. Un día en que no pudo negar que ese pequeño rostro congestionado en un bote de basura era un ser humano y que ella había ayudado a que ese ser humano muriera. Entonces sintió dolor y sintió asco.
Es muy difícil convertirse. Yo diría que es imposible convertirse sin tener esa experiencia, que es una experiencia, como dice Catalina de Siena, de odiar lo que Dios odia y de empezar a amar lo que Dios ama. Pero hay que querer. Y si no sientes en ti el querer, pídelo. Porque el pecado hará todo lo posible por mantenerte cómodo. Hay un pasaje que nos encontramos en el primer libro de los Reyes en la Biblia que muestra la obra del pecado. Estamos en la época del profeta Elías. El rey que había en ese momento se llamaba Ahab. Pero quien mandaba realmente era su esposa, una practicante de la hechicería de origen fenicio llamada Jezabel. Jezabel se encuentra un día con que el esposo estaba depresivo, ni siquiera quería comer. Y Jezabel le pregunta, ¿por qué estás así? Y Ahab le cuenta que había tratado de adueñarse de un pedazo de tierra que pertenecía a otra persona, obviamente, llamado Nabot. Ahab, el rey, había tratado de adueñarse de ese pedazo de tierra, pero Nabot le dijo, yo no te voy a dar mi pedazo de tierra, que es la herencia de mis padres. Yo no te voy a dar eso. Entonces Ahab volvió derrotado, volvió deprimido a su casa, la casa real. Y la esposa se lo encuentra así deprimido. ¿Por qué te estoy contando esto? Por la manera como le habla Jezabel a su esposo Ahab. Le dice, ¿tú estás triste por eso? Eso tiene solución. Y entonces hizo unos decretos para que un par de miserables calumniaran a Nabot y Nabot fuera apedreado. Y una vez que Nabot fue apedreado, Ahab pudo adueñarse del pedazo de tierra que quería. Me llama la atención el comportamiento de Jezabel. Ahab estaba experimentando derrota. Su codicia no le estaba funcionando. Ahab estaba a punto de convertirse, porque su derrota en la codicia hubiera sido la oportunidad perfecta para que él enmendara su vida, para que él se diera cuenta que estaba obrando mal. Pero cuando Ahab estaba a punto de convertirse, entra Jezabel y le dice, tranquilo, tengo cómo arreglar tu vida para que siga el rumbo del pecado. Y en vez de levantarlo, lo hundió más. Hermanos, el pecado no suelta fácil su presa. Si el demonio ve que tú estás siendo presa, qué sé yo, de la pereza, o estás siendo presa de la lujuria, o de la envidia, o de cualquier cosa, el demonio no suelta fácil su presa. Cristo compara al demonio con un hombre fuerte que se cree seguro de sus posesiones. No suelta fácil la presa. Y como no suelta fácil la presa, uno tiene que saber que se necesita un acto concreto de la voluntad. A veces uno no tiene esa voluntad, pero hay que pedirla. Un acto concreto que es pasar el umbral y entrar en el plan de Dios, entrar en la casa de Dios. Y eso es lo que queremos en este día final de nuestro retiro. Lo que queremos es, en el nombre de Cristo,
que tú puedas dar ese paso que es necesario para ti. Tal vez el paso que tú necesitas no es el mismo paso que necesita la persona que está a tu lado, pero todos tenemos un paso para dar. ¿Y cuál es ese nuevo plan? ¿Cómo es esa tierra prometida? Dios, en su misericordia, fue llevando al pueblo por el desierto y les puso ante los ojos la tierra prometida, ante los ojos de su imaginación, porque no había en ese momento fotos. Entonces, ante su imaginación les habló de una tierra. La expresión clásica que utiliza la Biblia es una tierra que emana leche y miel. Les puso esa tierra delante. ¿Para qué? Para que el anhelo del bien mayor les hiciera soportable el desierto. Hermanos, todo proceso de conversión pasa por un desierto. Ayer hablábamos del arrepentimiento, y el arrepentimiento no se siente sabroso. Tener uno que reconocer que ha estado equivocado no es delicioso, es desagradable. Todo proceso de conversión pasa por un desierto. Pero es muy importante que cuando tú estés en ese desierto, tú puedas mirar más adelante a qué te llama el Señor. Es decir, el equivalente de la tierra prometida. ¿Cuál es esa tierra a la que te llama el Señor? ¿Cuál es esa vida a la que te llama el Señor? Y muchas veces sucede que de esa vida nueva, del deseo de esa vida nueva, surge en ti la voluntad para atravesar el desierto. Porque el enemigo, lo mismo que Jezabel, tiene garras muy largas y querrá retenerte. Como cuando un compañero de vicio quiere dejar el alcohol y empiezan a llamarlo los amigos. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Aquí estamos todos reunidos. Si el problema es de plata, no se preocupe, hermano, aquí tenemos. Esas son las garras largas, las largas garras de Jezabel, queriendo retener a la persona en su pecado, queriendo retener a la persona en su tristeza, queriendo retener a la persona en su engaño. Por eso se necesita una voluntad resuelta. Por eso se necesita un amor apasionado a la verdad. Porque como enseña Santo Tomás y enseñan otros grandes maestros, los bienes trascendentales, es decir, el ser, la verdad, la belleza, la bondad, están todos conectados. No va a moverse tu voluntad para el verdadero bien si no se mueve tu inteligencia a buscar la verdad. Es necesario buscar la verdad. ¿Cuál es la verdad de esto? Por ejemplo, hay que preguntarse, ¿cuál es la verdad del plan de Dios para la familia? ¿Cuál es la verdad del plan de Dios para la sexualidad? ¿Cuál es la verdad de Dios sobre la iglesia? ¿Cuál es la verdad de Dios sobre la justicia? De acuerdo con tus propias preguntas, de acuerdo con tus propias inquietudes, serán tus búsquedas. Pero lo importante es, y esto lo enfatizaba mucho el Papa Benedicto, lo importante es que tú hagas el camino hacia la verdad. Tú no puedes quedarte simplemente diciendo, por ejemplo, me parece delicioso el sexo, yo seguiré gozando el sexo. Un momento, hazte la pregunta de cuál es la verdad del sexo. ¿El sexo es qué? ¿Es un juguete? ¿Es un entretenimiento? ¿Es un medio de trabajo? Como se ha dicho en todos los países donde está legalizada la prostitución. ¿Qué es el sexo?
¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la verdad? Cuando tú te preguntas por cuál es la verdad, te estás preguntando también por cuál es el bien. Porque recuerda que la verdad, el bien, la bondad, la unidad, el ser, todo lo que se llaman los trascendentales están conectados. Y hay ejemplos muy bellos de esto. Todas las grandes conversiones tienen que ver con una búsqueda profunda, una búsqueda que siempre apunta a cuál es realmente mi vida, a qué le voy a entregar la vida. Tú piensa, por ejemplo, en San Agustín. San Agustín, antes de ser San Agustín, era un brillante orador, un maestro de retórica, que ejercía en aquel tiempo algo muy parecido a lo que nosotros llamamos derecho hoy, porque los grandes retóricos hacían también servicio de abogados. Otro ejemplo distinto es el caso de un Cicerón, por decir algo. Agustín era un hombre exitoso, Agustín era un hombre brillante, Agustín era un hombre que tenía manera de darse mucho placer, sobre todo mucho placer de la carne. Pero en Agustín había un anhelo de algo más, un anhelo de la verdadera belleza, de la verdadera amistad, de la verdadera felicidad. Porque él podía revolcarse con una prostituta todo el tiempo que quisiera y después se sentía mal, se sentía sucio, se sentía indigno. Entonces estaba desgarrado, que es uno de los elementos que vamos a destacar más adelante. Estaba desgarrado, porque por una parte anhelaba la verdad, la belleza, la bondad, ¿por qué no decirlo? La pureza, pero por otra parte su cuerpo se revolcaba en la impureza. Entonces él busca la verdad, y buscando la verdad, sigue el camino de la filosofía y de la retórica, que era lo que tenía a mano. Dura varios años, cerca de 7 años, dentro de un grupo, una secta que eran los maniqueos, tratando de explicar por qué hay esos conflictos dentro del corazón humano. Y después, por un camino bellísimo de la providencia, llega al encuentro de un hombre maravilloso llamado Ambrosio, San Ambrosio de Milán. Y cuando Agustín se encuentra con Ambrosio, y cuando escucha predicar a Ambrosio, y cuando mira lo que tiene Ambrosio para ofrecer, y lo que tiene la iglesia para ofrecer, se pone en camino. O mejor, continuar su camino. Lo importante, como dice Benedicto, es no dejes de buscar. El otro ejemplo que quiero comentarte, que me parece impresionante, es el ejemplo de John Henry Newman. Él era un sacerdote anglicano, un hombre estudioso, un hombre brillante, un buen predicador. Él era sacerdote anglicano. Pero tenía una pregunta, y la pregunta de él era: ¿los primeros cristianos creían más como creen los romanos o como creemos nosotros los anglicanos? En el mundo del anglicanismo no se habla tanto de catolicismo. Ellos hablan de los romanos, o también hablan de los papistas. Son dos expresiones que tienen un cierto tono de desprecio, pero son los más frecuentes en el anglicanismo, por lo menos el anglicanismo clásico. Entonces John Henry Newman se hace esa pregunta: ¿lo que nosotros los anglicanos creemos es fiel a lo que creían los primeros cristianos, los que recibieron la fe de los apóstoles? ¿O son los romanos, los papistas, los que están más cerca de lo que enseñaban los apóstoles? Y se puso, junto con otros anglicanos, se puso en la tarea de estudiar, se puso a buscar la verdad. Y a medida que iba buscando la verdad, fue encontrando cosas que eran inevitables. Él tenía que darse cuenta de dónde había surgido el anglicanismo. Siglo XVI, Enrique VIII. Siglo XVI, Martín Lutero.
John Henry Newman era un hombre demasiado inteligente para no darse cuenta que las ideas típicas del protestantismo, por ejemplo, que la sola escritura, por supuesto que la escritura es la palabra de Dios revelada y es una fuente de salvación, pero la idea de la sola escritura no es una idea que viniera de los apóstoles, no es una idea que estuviera en el siglo II, III, IV, V, VI, VII, VIII. Es una idea que empezó a comienzos del siglo XVI. Entonces, ¿voy a seguir algo que empezó a comienzos del siglo XVI o voy a seguir la fe de los apóstoles? Para hacer la historia corta, finalmente John Henry Newman, que tuvo que hacer un camino terriblemente difícil porque él era líder, haz de cuenta, como un pastor dentro del anglicanismo. Imagínate el día que él tiene que decirle a la gente de su parroquia anglicana: no voy a seguir ejerciendo esto, mi vida va a tener un cambio, necesito un tiempo extenso de retiro espiritual, estoy mirando hacia Roma. Estoy mirando hacia Roma, es la cosa más escandalosa que se podía decir en un ambiente anglicano. Por supuesto, fue despreciado, fue criticado, perdió su oficio, ya no podía ejercer como sacerdote anglicano. Y hace un camino larguísimo, pero es un camino guiado porque la verdad me está aguardando. Así se vencen las garras de Jezabel. Las garras de Jezabel que tratan de retenerte en el pecado, sea cual sea tu pecado, se vencen así. Agustín buscaba dónde está la verdad, dónde está la belleza, dónde está. Yo no encuentro paz en lo que estoy viviendo. Los maniqueos le decían a Agustín: todo se debe a que hay un Dios bueno y un Dios malo. El Dios bueno fue el que hizo el espíritu, el Dios malo fue el que hizo la materia. El lugar de conflicto entre el Dios bueno y el Dios malo es el cuerpo humano, es el ser humano. Pero Agustín no encontraba la paz ahí. Hoy, mis hermanos, Dios nos está llamando a dar un paso. Hoy Dios nos está llamando, hoy. Ojalá escuchéis hoy su voz, dice el Salmo 95. Hoy el Señor nos está llamando a dar un paso, a entrar en su casa, a entrar en su plan. Hoy el Señor nos está invitando a que busquemos a fondo la verdad, que busquemos a fondo lo que es bueno, lo que decía el texto de Filipenses 4, que Alina nos hizo leer la primera vez que nos encontramos. Todo lo que es recto, todo lo que es justo, pónganlo por obra. Busca lo que es recto, busca lo que es justo, busca lo que es verdadero, busca lo que es puro, busca lo que es santo, búscalo. Ahí encontrarás el camino. Ahí encontrarás ese recorrido, ese bendito recorrido que te lleva a la tierra prometida. En el resto de esta predicación, lo que yo les voy a comentar son algunas fotos de la tierra prometida. Es decir, les quiero contar un poquito de cómo es esa vida nueva que Dios nos promete, que también es llamada vida en el Espíritu, que también es llamada vida en santidad, que también es llamada vida en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, como dice la primera carta de Juan en el capítulo 1. Esa vida nueva, ¿qué rostro tiene esa vida nueva? Y mientras te hablo estoy invocando al Espíritu Santo para ti y para mí, para que nos enamoremos como Agustín de la belleza, de la bondad, de la auténtica amistad, para que nos enamoremos como John Henry Newman, que es santo de la Iglesia Católica, para que nos enamoremos como él de lo que es cierto, de lo que es verdadero. Así tenga yo que atravesar 1000 desiertos, pero quiero llegar a lo que es verdadero. Te voy a compartir 7 fotos. ¿Cómo es una vida nueva? Es una vida en reconciliación. Es una vida en unidad. Es una vida en libertad. Es una vida en gracia.
Luego los vamos a ver cada uno. Es una vida en comunión, es una vida en fecundidad, es una vida en horizonte de eternidad. Esa es la vida nueva. Veamos un poco cada una de estas fotos. La primera es una vida en reconciliación. Una vida en reconciliación quiere decir una vida que te permite mirar con paz tu pasado. Pero en el pasado hay muchas cosas. Y muchas de esas cosas nos duelen. ¿Qué significa? ¿Que ya no me importan esas cosas? Significa que esas cosas ya no tienen poder sobre mí. Significa que ya pude descubrir, y esto es luz del Espíritu Santo y es camino que a veces requiere diálogo, oración, lo que hemos tratado de hacer en este retiro. Pero es integrar esos momentos en una historia de amor. Después del desayuno hablaba con alguien de ustedes. Me pareció tan hermosa la sonrisa de esta persona cuando me decía, tengo tanto para agradecer. Todo ha sido amor. La vida de esa persona ha sido una vida de triunfos, aplausos y pasarla bien. No. Ha habido noches muy oscuras, dolores muy profundos, decepciones hasta el fondo, frustración sin nombre, muchas cosas. Pero recuerda lo que nos decía Johan, no se trata de que las heridas ya no están ahí, mira, no tengo herida, no. Se trata de que la herida se glorifique, sea una herida glorificada como la de Cristo resucitado. ¿Y qué es una herida glorificada? Una herida resucitada. Es una herida que tú integras en tu camino de amor. Fue parte de la historia de amor de Dios conmigo. Esa es una vida reconciliada. Una vida reconciliada es una vida en la que el Señor ha hecho tal obra que la persona puede recordar en paz. Por supuesto, de sus pecados no se enorgullece. Por supuesto, que nos vamos a enorgullecer del pecado. Pero lo recuerda en paz y lo integra en una historia de amor. Ejemplo, 1 Timoteo capítulo 1. Al hacer como un pequeño testimonio de sí mismo, mira lo que dice San Pablo. Dios tuvo compasión de mí, el peor de los pecadores, para darle esperanza a todos, porque yo fui un blasfemo y furioso perseguidor. Él no se siente orgulloso de eso. Él tiene claro perfectamente que eso estuvo muy mal hecho, lo tiene claro. Pero él sabe también que eso es parte de una historia de amor. Y lo que está haciendo Pablo cuando dice, yo fui un blasfemo y furioso perseguidor, ¿qué está haciendo? Está haciendo lo mismo que el resucitado cuando dice, aquí están mis llagas. Este es Pablo, aquí están mis llagas. En muchos retiros espirituales, creo que los que más destacan en ese sentido son los retiros de Emaús. Hay una metodología muy parecida porque las personas muestran llagas. Y esto es sanador. El apóstol San Pedro, citando al profeta Isaías, dice, sus heridas, las de Cristo, nos han curado. Pues yo me atrevo a decirte, tus heridas también pueden ayudar a curar a otras personas. Cuando Pablo le dice a Timoteo, yo fui blasfemo y furioso perseguidor, está mostrando llagas, para que la fe de Timoteo se consolide y para que la fe de quienes hemos leído esa carta se afiance. Esa es una vida reconciliada, una vida que recuerda el pasado solo para convertirlo en estandarte de victoria. Escribe eso que te conviene. Una vida reconciliada es una vida que recuerda el pasado solamente para convertirlo en
estandarte de victoria de Cristo. Es decir, la persona recuerda el pasado, claro. Por ejemplo, me hicieron trampa, me arruinaron, me violaron, abusaron de mí. Pero Dios, mira lo que ha hecho. Mira lo que Dios ha hecho. Mira el poder de Dios en mi vida. Increíble, increíble. Esa es vida nueva. Esa es la vida a la que Dios te llama. Y después de cada una de estas fotos te repetiré la misma pregunta. ¿La quieres? ¿Quieres esa vida para ti? Porque necesito que la quieras. Necesito que la anheles. Necesito que la busques. Como la persona que se está ahogando busca, jadea buscando aire. Necesito que la busques. Segundo, una vida nueva es una vida en unidad. Como después vamos a hablar de vida en comunión, aquí distinguimos vida en unidad, que para nosotros es unidad interior, y en comunión, que es comunión con Dios y con los hermanos. ¿Qué significa una vida en unidad? Significa una vida sin máscaras. Cuando eres una cosa delante de tus amigos y eres otra cosa en tu trabajo, cuando eres una cosa en la plaza y otra cosa en la casa, como dice el refrán, cuando eres una cosa, cuando eres un ser, cuando eres un hombre determinado, cuando todo te sale bien, y eres otra persona distinta cuando las cosas te salen mal, tú estás padeciendo de una enfermedad que se llama fragmentación. Fragmentación es la ruptura interior. Entonces todo te sale bien, yo creo en ti, Señor, yo te alabo, Señor. Algo sale mal, te quedas perplejo, ¿qué se hizo Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó aquí? Tener unidad es ser la misma persona, ser el mismo creyente, tener las mismas convicciones, tener los mismos principios, hablar el mismo lenguaje. Si tienes que utilizar un lenguaje cuando estás con tus amigos en la iglesia y otro lenguaje cuando estás con tus amigos del mundo, estás roto. Eres no una persona, eres fragmentos. La vida nueva es una vida reconciliada, punto número 1, y es una vida en unidad. Y la vida en unidad es la alegría de ser lo mismo en todas partes. Eso no significa que uno esté echando sermones en el trabajo, no. Pero dejo suficientemente claro cuál es mi convicción, lo dejo perfectamente claro. Y esa convicción está dentro de mí y no se rompe. Soy la misma persona en privado y en público. Soy la misma persona si tengo que hablarte a ti o si tengo que hablar de ti con otra persona. Esta es una de las formas más frecuentes de ruptura interior. Cuando yo contigo soy una cosa y a tus espaldas soy otra cosa, no es solo que estoy cometiendo pecado de murmuración, es que estoy roto. Es que estoy roto. Entonces, la vida nueva es una vida en unidad. Y una vida en unidad significa una vida donde soy lo mismo, donde te puedo decir a ti, obviamente con caridad, con respeto, aquí no estamos invitando a la rudeza ni la grosería, pero te puedo decir a ti lo que yo creo y pienso, incluyendo lo que pienso de ti. Y se puede decir que mejor hablo de ti cuando tú no estás que cuando tú estás. Esa es vida nueva, una vida en unidad. La vida en unidad significa también que soy igual cuando estoy en tiempo de trabajo y cuando estoy en vacaciones. Desde que yo estaba en mi tiempo de formación, recuerdo a un sacerdote de mi comunidad que nos decía cuando íbamos a salir a vacaciones, nos decía, en vacaciones ustedes conocerán mejor la calidad de su vocación. En vacaciones se conocen las vocaciones.
¿Por qué? Porque en vacaciones, donde no hay presión de una campana que te llame a orar, donde no está un superior o un maestro o el rector del seminario o lo que sea, donde tú estás volando solo, ahí se sabe quién eres tú. Hay cristianos que tienen un cierto ritmo de oración y de vida mientras están en su vida normal. Llegan las vacaciones, no hay tiempo para misa, no hay tiempo para ayuno, no hay tiempo para oración, no hay tiempo para nada. Está roto. Si tú le tienes que dar vacaciones a Dios, ¿quién es Dios realmente en tu vida? Eso es falta de unidad. Entonces, que necesita un tiempo de descanso está muy bien, lo necesitas, bendito Dios. Pero que el descanso no te haga peor, que el descanso no te haga pecador. Como sacerdote que administra el sacramento de la confesión me da mucha tristeza, no es el peor pecado, pero me da mucha tristeza cada vez que escucho gente que dice, padre, me acuso que salimos de vacaciones con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, salimos de vacaciones y bueno, pues no, se nos complicó, no fuimos a misa. 2-3 semanas sin misa, 2-3 semanas sin oración porque estoy de vacaciones. No eres el mismo entonces, no estás unido. No estás unificado interiormente. Llegan unas vacaciones y te vuelves otra persona. Bueno, ustedes pueden seguir sacando ejemplos. Eso significa una vida en unidad. Soy la misma persona. Tengo los mismos principios. No voy a cambiar mi lenguaje. Tercero, la vida nueva es una vida en libertad. Libertad de los ardides del demonio, libertad de las tentaciones, sobre todo las que son más cercanas a cada uno de nosotros. Recordemos que cada uno tiene tentaciones que son más fuertes en unos que en otros. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué esa persona sufre tanto con eso? Tú no eres ella. Tú no sabes lo que esa persona está sufriendo. Entonces, en primer lugar, es libertad del demonio, es libertad de las tentaciones, es libertad de los vicios. Digamos que eso se da por descontado. Es una vida en libertad. Decía Pablo en la carta a los Gálatas, para ser libres nos liberó Cristo. Es una vida en libertad. Pero además, también es una vida en libertad del capricho y es una vida en libertad de la opinión pública. Cuando yo analizo lo que les ha sucedido a muchos jóvenes en familia espiritual, yo siento que no son libres. Y no tienen la alegría de la libertad. La libertad trae una alegría hermosa, una alegría contagiosa. Y a muchos de nuestros jóvenes les falta una gran alegría, la alegría de saber que son libres. Y son libres y solo serán realmente libres cuando no sean esclavos de lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo dice. Es que mis compañeros, es que los demás. Por Dios, ¿cuándo vas a ser libre de eso? ¿Cuándo se va a cumplir en ti lo que se cumplió en un joven llamado Jeremías, al cual le dijo el Señor, ellos son los que tienen que volverse a ti, no tú a ellos? Y la primera carta de Juan, hablando a los jóvenes, dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, porque habéis vencido al mundo. Esos son los jóvenes de vida nueva. El joven en vida nueva es el joven que no está esperando parecerse a los demás. No es el mundo el que le marca el ritmo. Yo me acuerdo una película de esclavos por allá en la época de un clásico llamado Raíces. Los que somos mayores nos acordamos de Raíces. Por ejemplo, Alejandro ya se acordó. Una película que cuenta la historia de la esclavitud, de los antepasados de un cierto personaje que llega hasta Kunta Kinte, se llamaba. Y luego el hijo de Kunta Kinte se llamaba Tommy. Y hasta ahí llega mi memoria. Pero bueno, algo me acuerdo.
Y si ustedes se acuerdan, a los esclavos los ponían a funcionar con un tamborcito, porque tenían que ponerlos a hacer ejercicio para que no se enfermaran. Entonces los sacaban a la cubierta y tamborcito, a ver, baile con el tamborcito. Y yo a veces me pongo a pensar lo que el mundo hace con nuestros jóvenes y también con los adultos. No es que estemos mucho mejor los adultos. El mundo nos pone el tamborcito y empezamos a bailar con el tamborcito. Y el tamborcito es, ahora tienes que comprar esto, ahora tienes que fumar esto, ahora tienes que ver esto, ahora tienes que ir acá, ahora tienes que tener. Y el mundo lo impone. Una noticia que leí hace meses realmente me dio inmenso dolor. Uno de los países donde está más difundido el tema, realmente una moda de transexualismo, es Tailandia. Es uno de los focos de prostitución transexual a donde llegan multitud de hombres, fundamentalmente hombres del primer mundo. Léase Estados Unidos, Canadá, Europa, sobre todo Europa del Norte. Mucho transexual. Muchos de estos transexuales no son personas que hacen una especie de transición completa, por ejemplo, de hombre a mujer, sino lo que hacen es modelar su cuerpo como mujeres y se dejan los genitales masculinos. Y resulta que se ha convertido en tendencia, para que ustedes vean a dónde lleva el mundo a la gente, se ha convertido en tendencia en los jóvenes varones tailandeses en algún momento tener una novia transexual, o sea, otro varón operado. Tener novia transexual es tendencia. Entonces yo digo, ¿hasta dónde llegará la esclavitud? ¿Hasta dónde? Entonces, como eso es moda, tengo que hacerlo. Por Dios, sé libre. Sé libre. Una de las grandezas, que ellos la utilizan a su modo, pero una de las grandezas de la mayor parte de los judíos es que son expertos en educación de sus hijos. Y una de las cosas que les inculcan a los hijos es, tú eres pueblo elegido, tú no tienes que ser como los demás. Y si ustedes han pasado por algunos aeropuertos, yo he tenido que visitar algunos, ustedes ven niños, 7 años, tienen aquí la kipa, se llama ese objeto que está encima de la cabeza y que entiendo yo que místicamente lo que significa es la palabra de Dios por encima de mis palabras, el pensamiento de Dios por encima de mis pensamientos, eso significa la kipa. Y usted ve niños de 7 años con kipa y los tienen que sostener con unos ganchitos. Y el niño va por el aeropuerto y va a la escuela y va a la sinagoga y va al parque con su kipa. Estoy seguro que ese niño recibe burlas en algún momento, pero los papás entrenan a los niños, enseñan a los niños, desde que tienen 6 y 7 años, a que no va a ser una burla la que te haga quitar tu kipa. Ahí hay una lección para aprender, eso es ser libre. Eso es ser libre. ¿Yo por qué tengo? Ahora me toca conseguir novia transexual. ¿Dónde habrá una? A ver, ¿dónde consigo una transexual? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo manda? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que ponerme lo que es moda? ¿Por qué tengo que gastar lo que es moda? Hay un poco de gente haciéndose multimillonaria con una palabra que se llama moda. ¿Por qué tengo yo que hacer eso? La nueva vida es una vida en libertad, pero la libertad también es libertad del capricho, porque especialmente las personas que tienen cierto ingreso económico también tienen la tentación del capricho. Necesito comer exótico, necesito visitar lugares exóticos. Hay personas que no dependen de la moda como tal, o sea, de que sea o no sea tendencia, pero sí dependen del capricho. Me encontré estos calzoncillos de $3,000, me gustaron. ¿Por qué usted tiene que ser esclavo de su capricho? La persona que tiene a Cristo en el corazón
Todo lo administra desde Cristo. Ciertamente puede alguna vez tener un descanso, tener una salida, tener algo agradable, pero cuidado con ser esclavo del capricho. ¿Por qué? Porque el mundo es demasiado inteligente para manejarte las ganas. Los que definen que la libertad consiste en hacer lo que me da la gana, condenan a la gente a que les manejen las ganas. Y el que te maneja las ganas, te maneja la billetera. Buena parte del marketing, gracias a Dios desde este ángulo no alcanzo a ver el tema del marketing completamente, pero gracias al tema del marketing, tenemos una cantidad de esclavos. Y acuérdese que el arte de una buena venta es que la persona que no quería, quiera, y el que quiera más. Ese es el marketing. Entonces usted tiene que evaluar al cliente, a ver, ¿a este qué le voy a vender? A este no se le puede vender más que una carretilla. Bueno, se le vende una carretilla. Pero este otro tiene dinerito, este se le puede vender una volqueta. Y si se le puedo vender volqueta, ¿por qué le voy a vender una carretilla? Ese es el marketing. Una vida en libertad. Una vida en libertad es una vida muy feliz. Muy feliz. La libertad trae felicidad. No es posible cumplir Filipenses 4:4 sin libertad. Pasemos al cuarto punto. La vida nueva es una vida en la gracia de Dios. ¿Y qué significa vivir en la gracia? Hermanos, significa vivir en la certeza de haber sido extraordinariamente amado. ¿Y qué significa tener la certeza de que he sido extraordinariamente amado? Significa tener el motor adentro. Expliquemos eso. Es lo único que voy a decir sobre la gracia en esta ocasión. La gracia es como tener el motor adentro. ¿Qué quiere decir eso? Si tú dependes para hacer una obra buena de que te paguen, si tú dependes para hacer una obra buena de que te agradezcan, si tú dependes de que te aplaudan, el motor está afuera. Entonces yo conozco gente, cristianos muy convencidos, católicos, que quieren hacer una obra buena, intentan hacer una obra buena y no le reconocieron, o no llegó el dinero que se esperaba, o no hubo ni siquiera aplausos, esa gente ni siquiera agradeció, se acabó el retiro, ni siquiera agradeció. Eso, si tú dependes de un agradecimiento, si tú dependes de un reconocimiento, si tú dependes de un aplauso, el motor está afuera. Cristo quiere que el motor esté adentro. ¿Y por qué es importante que el motor esté adentro? Porque cuando el motor está adentro, tú eres invencible. Ejemplo de motor adentro, mi ejemplo favorito, Hechos 16. Pablo y Silvano, otras traducciones dicen Silas, Pablo y Silvano en la cárcel de Filipos. Oiga, estos señores los maltrataron, los azotaron, los metieron en lo profundo de un calabozo. ¿Cómo se dice? Calabozo. Y era para ver si estaban atentos. Los metieron en lo profundo de un calabozo, encadenados. ¿Cómo tenían que estar ellos? Amargados, tristes, ¿sí? Si se da cuenta de lo que nos pasó. Usted fue el que empezó eso de que predicar a Cristo y que Cristo y que Cristo. ¿Qué estaban haciendo? Alabando al Señor. Alabando al Señor. Estaban alabando a Dios. Es decir, los azotes, las calumnias, las humillaciones, la injusticia, el calabozo, no pudo apagar la alabanza de Pablo. Eso es motor adentro. Con esa palabra que me encanta en inglés, unstoppable.
Tener el motor adentro significa ser imparable, imparable. El que tiene el motor afuera, cualquiera lo para. Un predicador, un evangelizador que depende del aplauso, el reconocimiento, de la ofrenda, ese cualquiera lo para, cualquiera. Mira, deja de darle las gracias en 2 retiros y ya deja de evangelizar. Ya lo paramos. ¡Listo! Pero el que tiene el motor adentro, nadie lo para. Se enfrenta con la ingratitud y sigue. Se enfrenta con su pecado, porque todos seguimos siendo pecadores, ahí vamos caminando. Se enfrenta con su pecado y sigue. Pasa por una crisis y sigue. Le dio mal de estómago y sigue. Y es que es cierto. Yo doy el ejemplo del mal de estómago, pero acuérdese lo que cuenta el apóstol San Pablo de cómo empezó su evangelización en Corinto. Él dice, yo estaba enfermo, y añade esta expresión que es un poco misteriosa, y mi aspecto producía repugnancia. No sabemos qué tipo de brote, infección, quién sabe qué tenía él, pero era algo que afectaba su piel y su cara. Y este hombre, bien enfermo, este hombre con un aspecto repugnante, anunciando a Cristo. A mí no me va a parar una enfermedad, eso no me va a parar a mí. Y cada uno de nosotros tiene sus enfermedades y cada uno de nosotros tiene sus cosas que le avergüenzan. Y es muy importante que tú sepas que eso no te va a parar. ¿Y por qué eres unstoppable? ¿Por qué eres imparable? Porque tú tienes una certeza que no te la dio el mundo. Tú tienes una certeza que no te la dio tu prójimo. Tu prójimo lo único que te da es la oportunidad de servicio. Tu prójimo no es el motor de tu servicio. Esa frase también escribirla, por favor, para las 6 personas que siguen tomando apuntes. Tu prójimo no es el motor de tu servicio, es la oportunidad de tu servicio. El prójimo no es. San Vicente de Paúl lo decía claramente. Nosotros no servimos a los pobres porque los pobres sean agradables, porque los pobres sean agradecidos. Dice al contrario, son rudos a menudo y son ingratos a menudo. Pero es que él tenía el motor adentro, bendito santo Vicente de Paúl, tenía el motor adentro. A mí no me para cualquiera. Hay cristianos a los que los para una mala cara. Yo he visto gente que dice, bueno, ¿y por qué no volviste al grupo de oración? No sé. Había como un ambiente, no sé. Ambiente ahí. O sea que para que te quedes en el grupo de oración o en la comunidad, cada vez que llegues tiene que haber bombas, serpentinas. Llegaste, todos te tienen que querer, todos te tienen que salir. Si a ti te detiene una mala cara, o como decía una tía mía cuando estaba brava, pero esto por favor, bueno, ya quedó grabado, ya qué vamos a hacer. Decía una tía mía, que no te detenga un hocico torcido, un poco fuerte. Hay que reconocer que mi prima, mi tía hablaba así un poco fuerte. Pero es así, que no te detenga un hocico torcido. Si tú vas a unirte a la comunidad, y tú vas a la comunidad y resulta, no, esa señora me mira como mal, y este señor no me gusta como me mira, y ese niño cada que me mira me saca la lengua, no, aquí acabó. Te lo voy a decir de esta manera, se la pusiste fácil a Satanás, fácil se la pusiste, porque basta, una lengua sacada, basta, como dice mi tía, pero eso no lo copien, por favor, y que mi tía nunca se entere. Basta un hocico torcido y ya se acabó la evangelización. Entonces, ¿qué vas a hacer? No me voy a encerrar en mi casa porque hay mucho hocico torcido allá atrás, no, me encierro en mi casa. ¿Y dónde vas a evangelizar? No sé dónde voy a evangelizar, pero yo eso no me lo voy a aguantar. Como dicen en España, qué piel tan fina, qué piel tan fina. Cualquier cosa te detiene. Cuando la gente ama, vence obstáculos. Cuando la gente ama, pasa por encima de eso. O sea, dite la verdad, por favor, pronuncia la verdad en tu corazón. Lo que sucede es que tu amor es muy pequeño. ¿Y sabes dónde se agranda el amor? En la experiencia de la gracia.
Cuando uno se siente soberanamente, supremamente, intensamente e irreversiblemente amado, esas cosas no importan. ¿Usted no cree que una persona como yo ha tenido que pasar dificultades? Ayer les comentaba y vi algunos rostros de extrañeza cuando yo les decía que hay gente que me ha odiado hasta el momento en el que se murió. Y la gente lo mira a uno como diciendo, pero ¿quién podría odiar a un personaje? Como me decía una niña chiquita, un personaje tan esponjoso. Yo nunca supe si eso era un insulto, si era un juego. Esponjoso. Me sentí así como... Pues sí. Cuando yo tenía 3, 4 años de ordenado, ya había gente en mi comunidad que decía, usted hace todo ese tipo de cosas, o sea, se referían a retiros, misiones, usted hace todo eso porque usted está con los fervores de la ordenación. Mis hermanos, voy para 32 años aquí donde me ve. 32 años voy aquí. Y aquí estamos. Porque a mí el motor no me lo da mi prójimo. El prójimo es la ocasión, el prójimo es la oportunidad. Oportunidad que yo tengo que agradecerle a Dios, claro. Yo a Dios le agradezco la oportunidad que me da. Pero el prójimo no es mi motor. Que la gente me quiera, que la gente me aplauda, no. No tienen que recibirme con grandes globos y fiestas. Hay veces que la gente lo quiere a uno y hay veces que no. No dependemos de eso. Porque tenemos adentro el amor. La vida nueva es vida en comunión. Y yo creo que queda muy bien el orden en el que hemos tratado de exponer esto. Vida en comunión significa que aprendo a hacer camino con otras personas. No hay camino real de santidad si no hay comunión. No hay camino real de vida cristiana sin comunión. ¿Por qué? Bueno, de una manera muy clara aparecen los escritos de Santa Catalina. Dios le dijo a Catalina, yo los hice incompletos para que tengan que necesitarse unos a otros. Somos incompletos. Donde más se nota eso precisamente es en la relación entre hombre y mujer. Es muy importante sentirse uno incompleto. No significa que uno es menos ser humano, pero sentirse incompleto. Eso es importante. Por supuesto, el camino mío es el camino del celibato, pero eso no significa que yo sea independiente del bien de la mujer, en absoluto. Luces muy importantes, soporte maravilloso, intuiciones básicas, un apoyo que no terminaré de agradecer en toda mi vida. Yo he recibido de muchas mujeres. Entonces, vivir en comunión es reconocer que nos necesitamos. Pero vivir en comunión también significa aprender a la humildad, aprender la escucha. Hace poco hablaba con alguien de otra comunidad sobre este tema de la comunidad, precisamente, y la conclusión a la que llegábamos es que la vida en comunidad es una escuela. Es una escuela. Es que nosotros somos discípulos. Caminantes. ¿Y qué es lo que más dificulta la vida en comunidad? No son los errores, no son los pecados, no, Señor. Eso, por supuesto, que hace mucho ruido. Pero lo que más entorpece la vida en comunidad es la falta de interés que tenemos unos por otros. Por lo menos en esta época de la historia. Qué egoísmo tan macho en el que estamos metidos. Qué dificultad para acercarse a otra persona y realmente interesarse. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué está pasando en tu vida? Saber preguntarlo, saber acercarse, como Moisés a la zarza, con pies descalzos. Muchos de nosotros estamos muy pendientes de cómo nos tratan, cómo nos miran, y se nos olvida interesarnos por otros. Y yo te digo una cosa, solo el que se interesa por otros crea lazos de comunión. Una cosa que yo le repito mucho a los directores de ministerios en familia espiritual es eso. No pretendas que tú vas a hacer una obra y simplemente porque es una obra buena, te van a llover colaboradores. Los colaboradores hay que ganárselos.
Y hay que ganárselos mostrando el amor de Cristo por cada uno de ellos. La vida nueva es una vida en fecundidad. Hay que dejar fruto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, se resume la vida de nuestro Señor Jesucristo diciendo: pasó haciendo el bien, dejó un rastro de bondad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Dejó un rastro de bondad. Ese es Cristo. A veces yo me pongo a pensar y lo pienso pues con vergüenza, con dolor, pero es parte de mi historia. Tantos lugares por los que yo he pasado, sobre todo por supuesto antes de entrar a la comunidad, pero también errores que he cometido ya siendo religioso. Y yo digo, ¿qué le dejé a la vida de esta persona? A mí me duele y me avergüenza. Por supuesto se lo entrego a Dios, ¿qué más puedo hacer? Y oro. Pero a mí me duele y me avergüenza pensar que hay personas a las que yo no les fui realmente útil. Eso me duele. Pasé por la vida de mucha gente a la que yo no le hice realmente ningún bien. Y desde que aprendí que uno de los elogios más bellos que le dieron a Catalina fue ese que ustedes y yo conocemos, nadie se acercó a ella sin volverse mejor. Usted calcule lo que es ese elogio dicho de una persona. ¿Cuántas personas podrían decir eso de mí? Me acerqué a Fray Nelson y eso me hizo bien. Habrá gente que lo diga, indudablemente. Y habrá otras personas que digan ni una cosa ni la otra. Y habrá gente que diga, me acerqué y el tipo me decepcionó. Eso también pasa. Entonces este es un desafío. Nuestra vida está llamada a la fecundidad. Estamos llamados a fecundidad, estamos llamados a dar fruto. Estamos llamados a producir una diferencia positiva en la vida de la gente. En lo material y en lo espiritual, en lo intelectual y en lo laboral, en lo afectivo y en lo psicológico. Por favor, no reduzcamos nuestro bien solamente a lo espiritual, que es un peligro y se llama precisamente espiritualismo. Usted piense en las personas que tiene a su alrededor, cómo puede hacerles algún bien. No siempre es un bien espiritual. En una de las primeras biografías de Santo Domingo, el fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán, se cuenta eso. Ustedes no piensen que porque él era sacerdote y era predicador, únicamente se interesaba por orar y predicar y que cada uno se las arregle como pueda. No. Santo Domingo buscaba qué bien podía hacerle a esa persona. Y eso incluye bienes materiales, bienes de salud. Que usted sea un foco de bondad. Que se cumpla en usted lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Que vean los hombres las buenas obras que ustedes realizan. Y buenas obras no es solo hablar de religión todo el tiempo. Muchas personas, como nos lo ha repetido varias veces el Papa Francisco, necesitan ser escuchadas. Necesitan a alguien que se interese por ellas. Si existe la ocasión, si existe la oportunidad, si es lo más prudente, miremos cómo podemos acercar directamente a esa persona a Cristo. Pero no pensemos que nuestra labor es únicamente religión, religión, religión todo el tiempo. Hay muchas personas que necesitan otras cosas. Y Cristo mismo, el mejor y el divino Maestro, Cristo mismo no estaba todo el tiempo hablando de religión. Había sesiones larguísimas donde lo único que hacía era curar a la gente. Y en los evangelios dicen, por ejemplo en Lucas capítulo 6 dicen, se agolpó mucha gente para que los curara, para ser liberados de malos espíritus. Se acercó mucha gente. Entonces nuestra vida tiene que ser fecunda. Piense usted, por ejemplo, cuántos trabajos ha tenido, en qué lugares ha estado y piense qué bien le dejó usted a esas personas. Por supuesto, cuanto más de Dios, cuanto más espiritual sea el bien, mucho mejor. Pero por lo menos algún bien que usted haya dejado. En un trabajo que usted tuvo, en un negocio que usted tuvo, en una amistad que usted tuvo, en un colegio donde estudió, en una universidad donde hizo una especialización. ¿Qué le dejó usted a esa gente? Es muy triste que en muchos casos uno dice muy poco dejé. Finalmente, mis hermanos, la vida nueva es una vida en horizonte de eternidad.
Es algo que tenemos que recordar con cierta frecuencia. Esta vida no es toda la vida. ¿Alguno de ustedes que sea artista, que le guste eso de la caligrafía y hacer letreros bonitos, haga un letrero bien bonito y póngalo en la casa y luego me manda una foto y el letrero debe decir: esta vida no es toda la vida? Eso es importante saberlo. El día que usted se case, porque hay gente que se ha casado, hay gente que se quiere casar, ¿está bien? Cásense y luego me cuentan. Entonces, hay gente que se quiere casar, entonces cásense. Pero el día que usted se esté casando, usted tiene que saber: esta vida no es toda la vida. Esta vida no es toda la vida. Entonces usted debe mirar a su esposo, por ejemplo. Estadísticamente se mueren primero los hombres. Hay más viudas que viudos, aunque en el caso de mi familia fue al revés, se murió primero mi mamita. Pero usted, mujer, cuando usted se esté casando, usted mira al respectivo esposo y dice: ¿cuánto durará este tipo? No se apegue más de la cuenta. Esta vida no es toda la vida. Y eso hay que aplicarlo. Hay gente que cree que tiene 13 y 14 años y que puede seguir sentándose en el piso y no le va a pasar nada. ¿Cuándo deja uno de ser joven? Con el primer crack. De eso que usted se levanta, crack. ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? Es un sentimiento que yo conozco muy bien. Después se pasa a otra fase en la vejez. ¿Cuál es la siguiente fase? Usted se despierta y piensa: ¿ahora qué será? Pero eso va mucho más adelante. Muchos de ustedes no saben de eso. ¿Ahora qué será? Entonces usted empieza despacito. Rodilla izquierda, operacional. Rodilla derecha. Hermanos, esta vida no es toda la vida. Pero eso le sirve a uno para muchas cosas. Por ejemplo, le sirve a uno para lo que dijimos al principio. Para soltar. Para ser libre. Les comentaba a mis compañeros de desayuno, mi papá tuvo una muerte muy bella, Dios lo preparó de una manera admirable, pero como ya saben algunos de ustedes, y debo repetir aquí porque para que sea un testimonio, mi papá a los 87 años de edad todavía estaba sanándose de algunas cosas. Demasiado tiempo me parece. Por favor, no pierdan tiempo con resentimientos tontos, guardando malos recuerdos, hablando mal de los muertos. No pierdan tiempo en eso. La vida se va y se va pronto. Y el recuerdo de la muerte ha ayudado a muchos a ser santos. Por eso hay tantos santos a los que representan con una calavera. Pero no se le olvide que usted también carga una calavera a todas partes. Detéctela así un poquito. La muerte, el pensamiento de la muerte es importante, la eternidad. Poder decir con Pablo, como está en la segunda carta a Timoteo: he combatido, he conservado la fe. Ahora me espera la corona. Qué serenidad y qué alegría con la que ese hombre llega a la puerta de la muerte. Porque para el que vive en vida nueva, la muerte no es otra cosa, sino el sello definitivo en un gozo que ya no termina. Terminemos con una oración nosotros, pónganse de pie por favor. Recuerden lo que habíamos dicho, recuérdenlo por favor. Esta es la oportunidad, después de la oración, esta es la oportunidad para dar un paso. Pero no se te olvide lo que dijimos al principio. Soy consciente de que esta predicación ha tomado algo del tiempo de ustedes. Creo que es tiempo bien invertido. Se necesita un querer, se necesita asco,
Se necesita arrepentimiento, decíamos ayer. Se necesita un camino. Y en ese camino, perseverancia. Venga el rocío de tu Espíritu, Señor, para dejar atrás todo lo que pretende encadenarnos. Venga tu Espíritu, Señor, para que hoy, especialmente a través del sacramento de la confesión, saquemos la basura de nuestros pecados. Venga tu Espíritu, Señor, para que hoy el atractivo dulce de la vida nueva tenga poder en nosotros. Te alabamos y te bendecimos, porque si hay una razón, una razón por la que estamos vivos en esta tierra, esa razón fundamental, es porque tú quieres seguir trabajando en nosotros y quieres seguir trabajando a través de nosotros. Gracias, Padre. Gracias por estar vivos. Gracias por poder arrepentirnos. Gracias por poder sentir asco. Gracias por poder dejar atrás lo que tiene que quedar atrás. Gracias por avanzar en nuestro camino hacia la plenitud de la vida a la que tú nos llamas. Alabanza, alabanza y honor a tu nombre, hoy y por todos los siglos. Amén, amén, amén.